Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto, el inmenso placer de colaborar con el Sindicato en Telecomunicaciones de México y con estas capacitaciones que se le brindan a todos sus miembros. El tema de hoy es importante porque los trabajadores preguntan, ¿por qué me pagan el salario, el monto del salario y el tipo de salario que me están pagando? Este video está dirigido especialmente a todos los trabajadores de las telecomunicaciones y vamos a tratar de llegar a una conclusión con respecto al salario general o salario profesional de los trabajadores de las telecomunicaciones. Les voy a presentar un material. ¿Qué salario me pagan? ¿El mínimo general o el salario profesional? Bueno. El salario mínimo se define como la cuantía mínima de remuneración que un patrón debe pagar a un empleado por el trabajo prestado. Esto con el fin de proteger a los trabajadores contra pagos muy bajos y traer un balance entre la fuerza patronal y la obrera, ayudando así a garantizar a todas las personas que participen en esta relación de trabajo a que tengan una justa y equitativa distribución de los frutos y del progreso. Esto es parte de la teoría de los salarios. Este concepto está regido por nuestra Constitución mexicana en el artículo 123, que nos indica, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. De lo anterior, se puede entender que, en teoría, esta cantidad debe ser suficiente para satisfacer las necesidades elementales de una familia mexicana. A título personal, considero que hace muchas décadas el salario no es remunerador para las familias mexicanas. Es decir, hace falta un incremento en el salario para que pudiera llevar a cabo el trabajador todas las funciones que debe llevar a cabo dentro de su familia con esto que está ganando. Fíjense que en el 2019 el presidente López Obrador implementó una nueva categoría para dividir los salarios mínimos. Fue el año en el que se creó la zona libre de la frontera. A partir de aquí hay dos cifras de salario mínimo en México. Los porcentajes de aumento del salario mínimo fueron bastantes más altos que el año anterior, tratándose de un 16.2%. El salario mínimo general en 2019 pasó de 88.15 pesos a 104.64 pesos diarios. La suma total de 3,139.20 pesos al mes para la mayor parte de los trabajadores del país. En la zona libre de la frontera, el salario mínimo se estipuló en 176.72 pesos diarios, que con una suma queda en 5,301.16 pesos mensuales. Compañeros, conocer la diferencia entre los tipos de salario también es relevante si son trabajadores, sobre todo si ya tienen un tiempo que han desempeñado su trayectoria laboral y tal vez están buscando un mejor empleo. Es común que muchos nuevos empleados firmen contratos con empresas sin cuestionar qué tipo de salario les van a pagar y cuáles son las ventajas y las desventajas que esto representa. Conocer el tipo de salario es importante porque la verdad es que puede ayudarnos a negociar antes de dar inicio al vínculo laboral y calcular con qué liquidación nos correspondería salir de la empresa. Pero también es importante porque con esta información nosotros podemos decidir, saber, prever cómo será nuestra vida después de que decidamos ya no seguir trabajando. Porque recuerden que ya las personas que están trabajando ahorita no van a tener ya pensión. Ajá. Esto es algo que debemos tener en cuenta. El salario mínimo general pasa de 172.87 a 207.44 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 260.34 a 312.41 pesos diarios. Esto incrementa
Esto representa, perdón, un incremento de 20% en ambas zonas salariales. Los salarios mínimos profesionales también recibirán un incremento del 20%. El aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en el año pasado, 2022, más la suma de un monto independiente de recuperación que tiene las siglas MIR de 23.67 pesos para la zona de la frontera norte y 15.72 pesos para el resto del país, y un incremento por fijación del 10%. El salario fijo, como su nombre lo indica, es el monto del tipo de salario que siempre es igual. El empleador, siempre en la empresa, siempre va a saber cuánto nos va a pagar cada determinado tiempo. Y estos pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Sin embargo, fíjense que la Ley Federal del Trabajo nos dice que los pagos por salario deben ser semanales o quincenales. Nunca indica que los trabajadores pueden recibir o deben estar en disposición de recibir un pago mensual. El MIR, que se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y es una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales o por medio de un contrato, ni tampoco los federales, estatales ni municipales. Es específicamente para el apartado A. El salario fijo entonces incluye las prestaciones de ley, que son los beneficios que obligatoriamente se les otorgan a los trabajadores y son parte del contrato laboral con la empresa. Muy importante, son parte del contrato laboral con la empresa. Las prestaciones de ley incluyen las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la seguridad social, el pago de utilidades, los días de descanso, la prima dominical, las licencias de maternidad, de lactancia, de adopción y de paternidad, así como la prima de antigüedad. El 7 de diciembre del 2002 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los salarios mínimos que tendrán vigencia a partir del 1 de enero del 2023 para quedar como sigue. Ya lo habíamos visto, 207.44 y 312.41. ¿Qué debemos saber acerca de las variaciones del salario? Fíjense que el salario fijo tiene una ventaja. Ajá. Cualquier decisión que ustedes como trabajadores tomen con la empresa, el monto y la periodicidad de los pagos siempre van a figurar en el contrato cuando nosotros tenemos un salario fijo. Ujú. Brinda seguridad a los empleados, sí, porque no hay sorpresas, ¿sí? Y la verdad es que la mayoría de los trabajadores buscan la estabilidad de un salario fijo, pues no desean comprometer sus ingresos mensuales porque lo necesitan para su familia. Y también esto mejora, tener un salario fijo mejora el compromiso con el trabajo y la lealtad con la empresa. El incremento entonces del salario del área general de 172.87 a 207.44 se va a integrar de la siguiente forma. Un incremento mediante el mecanismo denominado monto independiente de recuperación de 15.72 pesos para llevar el salario mínimo a un monto de 188.59. Y un incremento del 10% sobre el mencionado monto de 188 para llegar a los 207 con un incremento equivalente al 20%. Con el salario fijo también se busca menos rotación de personal, porque los empleados tienen la certeza de cuánto recibirán mensualmente y el valor de las prestaciones que perciben. Y es menos probable que un trabajador que tiene un salario estable busque un nuevo empleo. Porque bueno, los trabajadores están en libertad de trabajar donde quieran. Sin embargo, para las empresas es un problema la rotación de personal. Ahora vamos a hablar brevemente sobre las desventajas de tener un salario fijo, porque las tiene. El salario fijo, pues, tiene que ver con los resultados del trabajo, del compromiso del trabajador.
y se reflejan a mediano y a largo plazo, porque nunca vamos a recibir un incremento, tanto para bien como para mal. Y todos los trabajadores que tienen un salario fijo, como muchísimos en nuestro gobierno mexicano, los que están al servicio del Estado, se van asentando como en una especie de conformismo y poca voluntad de superación. No es la regla, pero la verdad es que, bueno, pues ya sé lo que me van a pagar, ya sé lo que voy a ganar, pues ahí me la voy llevando lo más sencillito posible. Ujú. Eh, no hay motivación del personal. ¿Por qué? Pues porque ya sé lo que me van a pagar, haga o no haga, únicamente con que no me despidan. Ujú. Esos son las dos grandes desventajas de tener un salario fijo. Bueno, vamos a hablar entonces del incremento del salario de la zona libre de la frontera norte de 260 a 312 pesos y se integra como sigue. Un incremento mediante el mecanismo denominado monto independiente para llegar a los 281 pesos. Y al final, con un 10% más, llegando a los 312, equivalente al 20%. Ahora vamos a hablar de los salarios variables. Al contrario del salario fijo, el salario variable comprende aquella parte del pago que no puede calcularse estrictamente o preverse estrictamente en cada periodo. Esto está basado en las aptitudes individuales de cada trabajador. Pero ¿qué aspectos intervienen entonces en el cálculo de un salario variable? Esto depende por completo de la empresa, que a menudo está relacionado con comisiones, bonos, horas extras, horas trabajadas y recompensas. Esto es parte del crecimiento que puede tener un trabajador en una empresa. La mayoría de las empresas de telecomunicaciones se maneja con este tipo de remuneración. Las ventajas entonces de este salario variable es que incentiva la motivación de los empleados. ¿Mm? Las ganancias dependen del esfuerzo y de sus logros, pero recordemos que el salario variable tiene un componente de salario fijo. No todo el salario es variable. Ujú. Entonces, los empleados se esfuerzan para mejorar su productividad. La empresa conserva así a los empleados más capaces, porque un empleado que no tiene interés ni la capacidad para el puesto, pues difícilmente puede alcanzar las metas para que sus ingresos mensuales estén llenos de bonos o comisiones. Y la verdad es que estos trabajadores terminan por irse a otro trabajo, porque no se adaptan al salario variable. También otra de las ventajas del salario variable es que los gastos de una persona siempre son flexibles. Eh, los empleados se esfuerzan para ganar más y poder gastar más. Ujú. Y la empresa es la que se beneficia de los aumentos de la productividad. Esto es algo importante porque así estamos nosotros en en nuestra República Mexicana en el área de las telecomunicaciones. Aquí están las zonas libres de la frontera norte que están integradas por 45 municipios y que son únicamente los municipios donde tienen la obligación de pagar el salario de la zona norte. Ujú. Las desventajas del salario variable son el estrés laboral, el terrible estrés laboral, porque los trabajadores están todo el tiempo estresados, pensando en cómo van a lograr las metas y esto crea ambientes competitivos y hostiles. Esa es la realidad. También existe gran rotación de personal y esto hace generarle a la empresa pérdidas por gastos de contratación y capacitación y también por demandas laborales. Y al final, el enfocarse en logros personales compromete otros aspectos de la vida del trabajador y las metas y los objetivos grupales son la parte más importante de su vida, a tal grado que pueden tener alteraciones de sueño, alteraciones familiares. mm, no para todos es el salario variable. Entonces, vamos a hacer una pequeña síntesis. El salario general se refiere a aquel que se debe otorgar por toda aquella actividad que una persona puede realizar, desde la albañilería, la fontanería, los cajeros en las tiendas,
Todo trabajo que no haya requerido una preparación en su totalidad y solo es la muestra de las facultades y las capacidades de la persona trabajadora. Este tiene un rango mínimo y máximo, donde el salario general mínimo establecido por la ley no puede ser violado por el empleador o la empresa que te está contratando en ningún momento. Ahora, vamos a hablar de qué sería el salario profesional, que personalmente creo que es el que le corresponde a todos los empleados al servicio de las telecomunicaciones. El salario profesional es entonces aquel que se proporciona por la actividad realizada dentro de una profesión. No importa que no tengan título universitario, no es por eso. Ajá. Este salario puede variar de acuerdo a la actividad o área que se realice en cuanto a su especialización y también a la dificultad en el desarrollo de las tareas. Ujú. Y nunca va a poder ser menor que el salario mínimo general. Si quieren seguir recibiendo información sobre derechos laborales, intégrense por favor a nuestra lista de participantes. Envíen un correo a centrodigitallaboralcdl@gmail.com y les voy a dar información sobre los eventos que vienen. El correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el paso del tiempo, así que si me siguen, si me conocen y les importa lo que hago y quieren estar al tanto, bienvenidos. Un trabajador y trabajadora más informados y de esta manera van a poder tomar mejores decisiones. Gracias por verme. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Espero que el tema de hoy les haya servido. Deben luchar siempre por un trabajo que les ofrezca un salario profesional. El trabajador al servicio de las telecomunicaciones es un profesional. No importa que esté subido en una torre, en un cable o que esté como un nexo frente a una computadora. El salario profesional es el indicado para los trabajadores de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.